quiero invitarte a que mantengas ese espíritu de oración. Espíritu Santo, tú tienes la libertad para moverte, tocar nuestras vidas. Muévete, Espíritu Santo, muévete. Ministra al que llegó afligido, al que llegó triste, al que llegó tal vez un poco desanimado. Espíritu Santo, abrázanos con tu amor. Trae consuelo al que necesita consuelo. Protege al que necesita protección. Al que llegó triste, Señor, pon una sonrisa en tu cara. Quita esa tristeza. Al que llegó enfermo, Espíritu Santo, toca nuestros cuerpos. Necesitan de sanidad. Espíritu Santo, muévete en este. Gracias, gracias. Podemos dar un fuerte aplauso. Bienvenidos a cada uno. Tenemos gente nueva en casa. Si hay alguien que nos visita por primera vez, si pueden levantar su mano, tenemos un pequeño regalo para ustedes. Pueden tomar su asiento. Pueden tomar su asiento. Aquí tenemos mis hermanos aquí enfrente. Tenemos varios nuevos. Y levantan la mano los que vienen por primera vez. Queremos reconocerlos. No, aquí enfrente. ¿Alguien más que nos visite? Mi hermana María, acá también hay enfrente. Tenemos a familiares de nuestros hermanos Molina. Decía, hablaba allá con el grupo afuera, dice, ellos que sí madrugaron hoy para estar aquí hoy. Desde Ecuador vienen y son bienvenidos. Gracias por estar aquí, acompañarnos. También tenemos hijo de nuestro hermano Abel y híjole el nombre, Laura, disculpe. Entonces, ¿cómo recibimos a los invitados? Amén. Bienvenidos a casa. Quiero iniciar con el primer anuncio. No lo encuentro. Tenemos los discipulados este miércoles y iniciamos con una serie, la crucifixión de Jesús. A mí me encantó este tema porque creo que es importante que tú y yo entendamos exactamente lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Y va a ser un buen discipulado porque creo que nos va a cambiar, nos va a transformar. Es este miércoles a las 7:30 de la tarde. Todos están cordialmente invitados. Y el miércoles pasado vimos la película de la Pasión, hermanos, y yo la he visto varias veces. Y esta vez llegué con mi mente diciendo, Señor, ahora quiero ver algo distinto en lo que pasó en la Pasión de Cristo. Y yo veía a los fariseos, a los escribas, los que eran los que condenaron a Jesús, que los que querían que lo crucificaran. Y decía yo, wow, los escribas, los que se encargaban de interpretar la ley mosaica, hermanos, ellos funcionaban como abogados. Y los fariseos, que era un grupo religioso, y ellos se encargaban de que se cumpliera la ley. ¿Qué pasó con estas personas? Eran expertos en la palabra de Dios. Quizás tenían una relación con el Padre, oraban, no lo sé. Lo que sí sé es que no estaban alertas de lo que estaba pasando, de quién era realmente Jesús. Y terminaron llevándolo a la cruz. Eso nos habla, hermanos, no es suficiente venir solo los domingos a recibir palabra. Tenemos que hacer el esfuerzo. Vengan los miércoles, tenemos buenísimos discipulados. Hemos terminado libros de Colosenses, hemos terminado el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar con este de la crucifixión. Si usted no interpreta bien o el Espíritu Santo le puede dar también la interpretación, pero si no tiene tiempo en casa, véngase los miércoles.
me sentí muy gozosa de que en Apocalipsis teníamos casi lleno ahí y no, me da gozo porque esas gentes se ve su hambre, su sed. Quiero más, Señor, quiero conocer más. Te invitamos, empezando este miércoles, mis hermanos, aquí en el salón de al lado, vamos a tener este estudio de la crucifixión. Y también tenemos ayuno el miércoles, mis hermanos. Todo aquel que quiera ayunar, toda la iglesia estamos ayunando. Este ayuno es no obligatorio, pero yo quiero que como iglesia aprendamos a no nomás únicamente orar, sino ayunar. Nos va a llevar a un crecimiento, una cercanía más con Dios. Todos los miércoles, los que gusten ayunar, puede ser mediodía, puede ser un ayuno de comer, por ejemplo, pura ensalada, cositas así, pero lo que yo quiero que seamos intencionales con lo que es la oración y acercarnos más con Dios, que seamos transformados a través del ayuno. El 29 de marzo tenemos una venta de comida y esta es para una buena causa, para ayudar a una familia, mis hermanos. Vamos a vender 2 chiles rellenos con su arroz, sus frijoles, su bebida y van a estar, ya hay boletos por $15 por 2 chiles rellenos, el platillo, mis hermanos. Usted está contribuyendo, está donando para bendecir a una familia de la iglesia. Entonces, no sé quién tenga los boletos, si, ¿dónde está Jenny. Jenny? Jenny los tiene. Jenny Martínez, ella tiene los boletos a la salida, puede usted comprarlo ya desde hoy, hermanos. Y eso es el 29 de marzo. El 21 se me adelantó. El 21, el Ministerio de Varones, tenemos una riquísima carne asada. Y queremos, nos vamos a reunir, vamos a pasar un buen tiempo. No nomás es llenar nuestro estómago, sino también llenarnos de Dios. Y yo quiero invitar a todos los varones, si no estás involucrado, esta es la oportunidad de que nos juntemos para conocerte, para que hagas amistades o te acerques. El Ministerio de Varones, hoy, acabándose el servicio, vamos a tener una pequeña junta como de 3-5 minutos únicamente para coordinar lo del 21, que es este próximo sábado. Y por último, el 4 de abril tenemos lo que es el Viernes Santo. Vamos a tener un servicio especial y a mí me gustaría que toda la iglesia esté presente. ¿Qué dice 4? 3 de abril, perdón. Viernes 3 de abril, aquí en el Salón de Enseguida de Multiusos, un servicio especial y vamos a recordar, ese fue el día que es conocido como cuando crucificaron a Jesús. Entonces, 3 de abril. Amén. Entonces, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. ¿No me faltó nada? ¿No? 3 de abril a las 7:30, hermanos, PM. Ok, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Amén. Dice el canto que cantamos que todo viene de ti y todo es para ti. Y ese debe de ser el corazón nuestro. Aquí en nuestra iglesia no vamos a obligar a nadie en que dé diezmos y que esto y que lo otro, y no vamos a estar, no somos una iglesia que estamos constantemente queriendo reclutar fondos. Dios ha sido fiel y les animo que sigamos con esa fidelidad. Yo siempre digo, somos una iglesia generosa porque Dios ha sido generoso con nosotros. Entonces vamos a dar de los diezmos y ofrendas lo que Dios propuso en tu corazón. Y la palabra de Dios dice que no lo demos con tristeza, sino con un corazón alegre, contento y con un corazón de lo que tú hagas propuesto a dar este día de hoy. Recuerda de que todo viene de Dios y todo es para Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más que nos das. Te damos gracias, Padre, por estas ofrendas que se van a levantar esta tarde. Pedimos, Señor, que bendigas al Altar Alegre. Bendice, Señor, a todos los hermanos que a veces en ocasiones con sacrificio te dan ofrenda, reconociendo y alabándote, Señor, con estos diezmos y ofrendas que nos das. Yo pido, Señor, que bendigas a cada familia presente. Pido, Señor, bendición tuya, Señor, que nunca nos falte el pan, que nunca
pasemos necesidad. Simplemente, Señor, confiamos y te damos un poco de lo mucho que tú nos das. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que gusten dar por cel lo pueden dar. No sé si van a poner la pantalla. Nuestro hermano Molina está ahí atrás con nuestra hermana Jenny para los que quieren dar con Square, y van a pasar las canastas. Entonces, mientras ellos pasan, quiero invitar a nuestro, de una vez, Marlon, tengas el tiempo máximo. Gracias, pastor. Demos un fuerte aplauso al pastor Marlon, que es el que va a compartir la palabra hoy. ¿Qué tal, amada iglesia? ¿Cómo están el día de hoy? Me da gusto siempre saludarlos a todos, a los que son de casa, a los que nos están visitando. Pude saludar a algunos allí en la entrada, y para los que no pude saludar, bienvenidos, y me da gusto verlos nuevamente. Esta semana, fíjense que me tocó andar en el estado de Washington. Por primera vez, no sé si todos recuerdan, pero les contaba la otra vez de que el troque había estado, yo manejo para los que no saben, había estado después del accidente 3 meses en el taller, y finalmente ya me lo dieron. Me dijo la aseguranza que lo fuera a probar. Así es que agarré mi hermano Josué, anduve allá por Washington, por Yakima. Allá anduve, gracias a Dios. Les agradezco mucho a todos los que nos apoyaron de una forma u otra en este tiempo. No saben cuánto se los agradecemos. Decíamos con Jocelyn, saber de que tenemos una iglesia, de que Dios les ponía en su corazón. Si era principalmente, yo sé que la mayoría estaban orando por nosotros, y podíamos sentir esa fortaleza de parte de Dios. No saber para dónde íbamos ese tiempo, porque pues los dos con mi esposa trabajamos en lo mismo, en el mismo camión. Entonces no era como si uno trabajaba y el otro no, era que los dos estábamos desempleados. Y llamar al dealer, a la aseguranza, oye, ¿para cuándo? Pues no sé, tú sigue esperando, ahí te avisamos. Y una semana más, ¿y ahora qué? Sigue, ahí te avisamos. Pero finalmente sentir esa alegría de poder regresar al camión, manejarlo. Si no crean que iba a máxima velocidad, si vieron a alguien en la calle, no era yo el que iba corriendo tanto. Pero sí, pasé una semana. Me dijeron los de la aseguranza, pruébalo todo lo que da. Así es que me encargué de regreso de ponerle al máximo peso. Traía 78,000 libras. Los que no son troqueros tal vez no entienden mucho de eso. Omar, es bastante, ¿verdad, Omar? El máximo para los troques, para los que no saben, son 80,000 libras. Es el máximo que pueden andar en la carretera. Entonces yo traía 78,000 libras, casi al máximo, y gracias a Dios el troque trabajó bien. Les agradezco y le doy gloria a Dios por todo lo que cuida de nosotros, y saber que está cuidando de ustedes también. Así es que vamos a ir a la palabra. ¿Por qué no se ponen de pie? Sé que han estado un rato de pie, pero ya van a estar sentados las próximas 3 horas. Así es que un ratito nada más. Vamos a ir a la palabra. Vamos a leer una porción del Evangelio de Marcos, del capítulo 11, versículos de 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que vamos a poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos para que abras nuestro entendimiento, para que pueda esa palabra tuya penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que nos edifiquen, que nos fortalezcan, pero sobre todo que nos ayuden a ser transformados cada vez más a tu imagen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Este es un pasaje muy interesante, y en cierto modo podría parecer hasta bastante desconcertante.
que nos encontramos en los evangelios. Porque aparentemente lo que vemos aquí podría parecer hasta una exageración de parte de Jesús sobre una higuera que el único delito que había cometido era no tener frutos. Pero lo más extraño no es únicamente que no tenía frutos, sino que Marcos hace la aclaración que no tenía frutos porque no era tiempo de que diera frutos. Pero a pesar de que no era tiempo de que diera frutos, Jesús parece que se molesta, parece estar enojado con la higuera, tanto que la maldice para que nunca más vuelva a dar frutos. Y es interesante cómo vemos a Jesús, que es la única ocasión en todo su ministerio donde hace un milagro que resulta en destrucción y no en restauración. Tanto es así de extraño que muchos ateos citan esta porción del evangelio para usarlo en contra del cristianismo. Dicen cosas como: ven, ¿cómo es posible de que alguien como Jesús, una persona de quien se dice que es justo y que se dice que es el Hijo de Dios, y que pueda actuar de esa forma con una planta, con una higuera completamente inocente? Otro estaba leyendo que una vez dice, refiriéndose a este texto, que decía: maldecir a la higuera, el que Jesús haya maldecido a esta higuera sería como agarrar a patadas a un perro porque no nos habla cuando nosotros le decimos algo. Es tan equivalente a eso. Pedirle a una higuera, esperar que una higuera dé frutos cuando no es tiempo de dar frutos, puede parecer de esa forma. Ahora yo me preguntaba, ¿deberíamos de ver esta reacción de Jesús como un berrinche de parte de alguien que dice la Biblia que nunca pecó? ¿O será que hay algo más profundo aquí que se nos puede estar pasando por alto? Porque a lo largo de todo el ministerio de Jesús nos encontramos con un Jesús manso, con un Jesús humilde, un Jesús que muestra mucha compasión, mucha paciencia, mucha misericordia. Y este mismo Jesús lo encontramos maldiciendo a una simple planta porque no tenía frutos cuando no era tiempo de frutos. ¿Por qué pasa eso? Pero otra pregunta que podría ser también importante hacerse: ¿por qué el Espíritu Santo quiso que este relato estuviera incluido en los evangelios? ¿Por qué sería que el Espíritu Santo quiso eso? ¿Qué importancia, qué relevancia podría tener ese pasaje para el pueblo de Israel y para nosotros el día de hoy? Y para empezar a entender un poquito por dónde es que va este pasaje, siempre es bueno ver el contexto. Y si vemos antes de que Jesús maldiga, se encuentra y maldiga esta higuera, en el mismo capítulo 11, así voy a hacer nada más mención, nos encontramos en los versículos anteriores la parte donde Jesús entra a Jerusalén. Si leen el Evangelio de Marcos, los 11 versículos anteriores, nos encontramos donde Jesús entra a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal, donde está la gente todos tirando sus mantos, tirándole ramas y aclamando a Jesús como bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Es esa parte de que nos encontramos. Pero cuando llegamos al versículo 11, nos dice Marcos de que Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Lucas dice en el pasaje paralelo, el capítulo 19, versículo 41, que cuando Jesús se acercó, al ver a la ciudad, lloró sobre ella.
Y leemos tan rapidito estos versículos que vemos como que Jesús entra y vea para los lados y todo. Pero yo me imagino a un Jesús como ver a esa gente que de un día para otro están tirando sus mantos, tirando ramas, aclamándolo como el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana. Y saber en su interior, en su condición de Dios, saber de que unos pocos días después, 5 días, iban a estar pidiendo que lo crucificaran. Saber de que este pueblo de Israel no estaban siguiendo más que una religión vacía. Era un pueblo lleno de incredulidad. Porque a pesar de todo lo que exclamaban, tenían un corazón endurecido. Como dijo en otra ocasión el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, andaban como ovejas sin pastor. Los líderes religiosos decían una cosa, hagámosla. Hagamos una rebelión contra Roma, hagámosla. Pidan que crucifiquen a Jesús, lo pedimos. Corriendo de un lado para allá, de un lado para otro, sin ninguna relación genuina y directa con ese verdadero Dios que profesaban que era el que seguían. Y Jesús sabía todo eso, y es con ese estado de ánimo donde ese domingo, entrada ya la tarde, se va para Betania junto con sus discípulos a pasar allí la noche. Betania era un pueblo que estaba a los alrededores de Jerusalén, aproximadamente como unas 2 millas, donde bien se iban ellos caminando. Dice más adelante el Evangelio de Marco de que varias noches se iban a dormir ahí vivía una familia que Jesús apreciaba mucho. Ustedes deben recordarlo, Lázaro, sus hermanas Marta y María. Y era un lugar que Jesús disfrutó mucho en su ministerio pasar ahí, y ahora que estaba en Jerusalén, también pues iba a pasar las noches ahí. Y después de haber pasado el domingo, de haber estado en el templo, de haber llorado, es donde se da esa escena donde maldice la higuera. Y si vamos al versículo 12 de la porción que leímos ahorita, nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Jesús era Dios, pero también como hombre le daba hambre. Como sé que ustedes están ahorita también con mucha hambre, probablemente, ojalá que no. Versículo 13: y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de dar higos. Detengámonos aquí un ratito. Los árboles de higuera eran muy comunes en la nación de Israel. Creo que hasta el día de hoy son bastante comunes. Pero aquí hay algo que, como diríamos en buen español, que no hace match. Hay algo que no cuadra. Porque la cosecha de higos se recogía entre los meses entre agosto y octubre. Pero esto sucede durante la Pascua, que es aproximadamente por allí por el mes de marzo y de abril. Entonces como que algo no cuadra aquí. Porque ¿cómo estás buscando, a ver Jesús, cómo estás buscando frutas? Es cierto que estás hambriento, pero ¿cómo estás buscando fruto en una época cuando no hay fruto? Pero hay un dato muy importante sobre la higuera que lo aprendí esta semana. Hay una cierta, ¿cómo les dijera? Clase de higuera que produce una especie de precosecha. Un fruto que sale junto con las hojas antes de la verdadera cosecha en el tiempo de primavera. Y cuando había de una de estas higueras que tenía muchas hojas durante esa época, pero no tenía ningún fruto, era una señal segura de que esa planta no iba a dar ningún fruto
durante todo el año. Si esa planta de higuera no daba esa precosecha, esas frutas así que se veían de vez en cuando pequeñitas y todo eso, era señal de que iba a ser estéril. Cuando veían que había una planta con esas características, con mucho follaje, con muchas hojas, frondosa y todo, pero no daba esa clase de frutos, era señal de que esa planta podía estar enferma o tal vez estaba secando desde adentro, aunque por fuera pudiera parecer que estaba bien. Y eso era lo que estaba pasando con esta higuera. Estaba llena de hojas, pero como dice Marco, no tenía frutos. En otras palabras, este árbol prometía mucho, pero no tenía nada que ofrecer. La fachada se veía bien, estaba llena de hojas, pero estaba completamente estéril. Y Jesús, en su condición divina, por supuesto, que sabe que se va a encontrar sin frutos, pero aún así decide convertir esta higuera en una especie de parábola visual, porque era bien usual en los profetas en la antigüedad que hacían este tipo de comparaciones, tomar una historia real, algo que pudiera verse fácilmente, para hablar de lo que podía venir para Israel, para su pueblo, ya sea bendición o para castigo. Y Jesús decide hacer eso. Usa esta higuera como un símbolo para referirse para lo que viene a Israel. El mismo Jesús, un tiempo antes, había usado la higuera en una de sus parábolas para hablar del futuro, de la futura condenación de Israel. Si vamos a Lucas, versículos 13, versículos del 6 al 9, dice: entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Lo mismo que estaba haciendo aquí en Marcos. Fue a buscar fruto y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años. ¿Cuántos años vino esta persona a buscar fruto en esta higuera? Y no lo hallo, córtala, porque ha de cansar la tierra. El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, pues entonces córtala. Y lo que Jesús aquí está profetizando en el capítulo 11 de Marcos es que había llegado el tiempo de que esa higuera fuera cortada. Mis hermanos, Israel había llegado al tiempo donde había pasado el límite de la paciencia de Dios. Dice más adelante en el versículo 20 que la higuera que Jesús maldijo se secó desde la raíz. Y lo mismo iba a suceder con la nación de Israel, por causa de su pecado, por su causa de su religiosidad vacía, centrada únicamente en ceremonias, en ritos y no en una verdadera conexión con Dios. Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. Y sé que aquí puede haber alguien tal vez como yo. Yo cuando veía esto, yo decía: menos mal que yo soy salvadoreño. Algunos dirán tal vez: menos mal que soy mexicano, hondureño, lo que sea. Porque pues a esos pobres de Israel les va a ir mal. Pero sé que hay unos que piensan aquí más rápido de lo que yo hablo, y que tal vez ya se dieron cuenta que esto no aplica únicamente para la nación de Israel, sino que esta parábola de la higuera, además de estar hablando de Israel, está hablando de usted y está hablando de mí también. Está hablando de nosotros. El mismo Juan Bautista decía en su predicación, Mateo 3:10: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuáles árboles? Todos, todos. Ahí ya no hay excepción ni para judíos ni para nadie. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Sabes lo que esto significa? Si no estamos dando frutos de una verdadera conversión, lo que esto significa es que si alguien no da frutos, está en peligro de terminar en el infierno. Así de fácil. Independientemente de la iglesia a la que vayas, independientemente del tiempo que tengas de conocer al Señor o que dices de conocer al Señor, independientemente de las actividades religiosas a las que te involucres durante toda la semana o durante el fin de semana, independientemente de que sirvas en un ministerio, independientemente de eso, si no das frutos, corres el peligro de ir al infierno si no te arrepientes. En Mateo 7 encontramos uno de los pasajes que yo siempre digo que deberían de preocupar a cualquier cristiano, o por lo menos hacernos reflexionar con bastante frecuencia cuál es nuestra condición del corazón ante Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. ¿Oyeron eso? Personas que estaban profetizando, personas que estaban echando demonios, personas que estaban haciendo muchos milagros, porque muchas veces los milagros nos confunden. Claro que Dios es un Dios de milagros, pero que alguien haga milagros no es precisamente de que sea una persona que sea un verdadero seguidor de Cristo. Los satanistas pueden hacer milagros también. En el pueblo de Egipto eran los hechiceros. Dios obraba un milagro a través de Moisés y venían los hechiceros y replicaban el milagro que habían visto a través de Moisés. Los milagros no es señal precisamente. Claro que nosotros oramos por milagros y nos alegramos cuando Dios hace milagros en la vida de cada uno. Nos alegramos y clamamos por milagros. Pero no es la señal precisa de que alguien esté haciendo milagros, que alguien esté sacando demonios, para decir que esa persona es alguien a quien Dios conoce, que es alguien que sea de los de Dios. Porque el árbol, dice la Biblia, se conoce por su fruto, no por las hojas, no por lo bien que se ve por fuera. Esta higuera se veía muy bien a la distancia, muy verde, muy frondosa, pero estaba podrida por dentro, estaba sin frutos y provocaba que Jesús la maldijera. Personas que profesan ser creyentes, pero que viven como si no lo fueran. Y no estamos hablando de personas ateas, personas que viven abiertamente en inmoralidad, en pecado. No, estamos hablando de personas que profesan ser creyentes. Porque como les decía al principio, el pueblo de Israel se jactaba y no era por gusto, era cierto, era el pueblo escogido por Dios. Creían en el único Dios vivo, en el único Dios verdadero. Ellos profesaban tener la palabra de Dios en muy alta estima, pero igual que esa higuera, Israel tenía un problema en su raíz que no le permitía dar los frutos que se podían esperar de ella. Israel era únicamente una fachada de religiosidad, pero sin frutos. Y no nos confundamos, porque no estoy diciendo aquí de que tenemos que dar frutos para ser salvos. Lo que estoy diciendo es que damos frutos porque somos salvos.
La Biblia nos enseña que la salvación es únicamente por gracia, que es por medio de la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero sí, las obras es el resultado de que hemos sido salvos. Es el resultado de la transformación de Cristo en nuestra vida, en nosotros. Esos son los frutos. Pero hermanos, el día de hoy, a veces estamos tan seguros, tan confiados, que descuidamos nuestra vida. Descuidamos lo que puede brotar de nosotros. Descuidamos vernos a nosotros mismos y evaluarnos si en verdad estamos dando frutos o estamos siendo como ese pueblo de Israel que se escondían en las ceremonias, se escondían en los ritos, se alegraban porque podían llevar un animal hacia el sacrificio que podía limpiar sus pecados de todo el año. Y muchas veces nosotros podríamos caer en eso. En los versículos que siguen a la maldición de la higuera, Marcos nos muestra a un Jesús echando a los mercaderes del templo. Echó afuera a todos los que vendían y compraban, volcó todas las mesas de los cambistas y volcó todas las sillas de los que vendían paloma, mientras les decía: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Marcos 11:17. Yo recuerdo cuando era chico allá en mi pueblo, con mi grupito de amigos siempre nos íbamos a caminar así en los cerros y todo. Y era bien usual que nos encontráramos cuevas por ahí. A veces que pues había algún animal o algo, pero nos encontrábamos con estas cuevas. Jerusalén era una ciudad que estaba rodeada de cuevas. Cuevas que eran usadas por los malhechores, por los ladrones, para esconderse de la justicia cuando cometían alguna fechoría, para que no los pudieran alcanzar. Pues cuando vemos este texto, claro, en todos esos negocios, en todas esas mesas que Jesús dio vuelta, se hacían muchos negocios, que de seguro había estafa, había robo, lo que quieran ver. Pero yo creo que Jesús está yendo más allá todavía. Porque honestamente no creo que sea el único tipo de, cuando se hablaba de cuevas, no se estaba refiriendo únicamente a esos que estaban robando ahí. Viendo es para qué eran usadas las cuevas que habían alrededor de Jerusalén, yo creo que también estaba hablando de alguna forma que ese templo se había convertido en una cueva de ladrones porque era utilizado como ese lugar donde se escondían después de cometer todas las fechorías, después de estar viviendo como alguien que no tenía ningún temor de Dios. Usaban este templo, usaban para esconderse, pensando que ahí no los podía alcanzar la justicia de Dios. ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo creo que todos sabemos de que un ladrón, un asesino, un adúltero puede ser alcanzado por la gracia y puede ser transformado. Porque un ladrón no lo vemos ahí que anda diciendo: no, yo soy bueno. Un ladrón sabe que es ladrón. Un asesino o un sicario sabe que es un sicario. Un adúltero, aunque no cuente, pero sabe que es un adúltero. Y puede ser alcanzado por la gracia de Dios y puede ser transformado. Pero hay algo que Jesús estaba viendo y que hasta el día de hoy puede estar haciendo tanto daño en las iglesias, así como lo hacía en el pueblo de Israel, y que tiene mucho que ver con esta higuera estéril. Porque no hay nada peor de querer esconderse detrás de la religión. No hay nada más dañino que querer esconderse detrás de ceremonias, detrás de religiosidad.
creyendo que esto nos puede hacer escapar de la justicia de Dios y poder seguir viviendo como nos da la gana. Yo creo que eso aplica perfectamente para el día de hoy, de lo que sería convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Un lugar donde creemos que alguien se puede esconder de la justicia de Dios. Decía Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dijo Jesús citando al profeta Isaías. El problema, mis hermanos, no es estar en el lugar correcto. La cuestión se trata de tener el corazón correcto. Y aquí no pensemos de que hay personas de que están exentos de ese problema. Por mucho tiempo, de que alguien pueda presumir de que es cristiano o de que viene a la iglesia. Porque este pasaje es una advertencia clara sobre la posibilidad de parecer un creyente y sin serlo. Estar lleno de hojas y no tener frutos. Porque se puede tener una apariencia de piedad. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta: Timoteo, habrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que Pablo aquí está diciendo es de que la piedad es eficaz. La verdadera piedad hace algo, y si los frutos no concuerdan con esa piedad que usted confiesa con sus labios, es una piedad falsa. Y miren, mis hermanos, no hay nada más terrible que irse al infierno desde la banca de una iglesia. ¿O por qué no? Desde el púlpito también. Porque nadie está exento. Nadie. Pastor, pero ¿cómo puedo yo saber que la piedad que profeso es una piedad eficaz? ¿Cómo puedo hacer? Porque puede ser que yo esté en esa situación. Y la respuesta, si se les olvida todo el rato, todo lo que estoy hablando este rato, acuérdense de dos cosas nada más: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Quisiera hacerle algunas preguntas para que reflexionen, porque sé que yo hablo muy despacio y ustedes piensan muy rápido. Así es que para que piensen en lo que yo estoy hablando, quisiera preguntarles: ¿alguna vez cada uno de ustedes se han visto como pecador que merece el infierno por causa de sus pecados? Porque si no es así, lamento decirle de que no se llame cristiano. Si nunca se ha visto a usted mismo como un pecador que merece el infierno por causa de sus pecados, no puedo decir que soy cristiano. Y aquí, miren, y aquí que si alguien que no es cristiano entrara, probablemente dirá: qué loco, ¿no? Porque la iglesia es la única institución donde el único requisito para entrar es ser pecadores. Es el único requisito, que se sienta pecador. Si usted no cree que es un pecador que merece el infierno por usted, reflexione. Ya no le voy a decir vaya, se va al infierno. Reflexione. No, pastor, yo sí sé. Yo sí reconozco lo que yo soy. Reconozco que soy un pecador, que sin Cristo ya sé lo que me toca. Déjeme hacerle otra pregunta. Si sabe que es un pecador, ¿alguna vez se ha arrepentido de sus pecados? ¿Alguna vez ha venido delante de Dios reconociendo sus pecados, pero como pecados? No como pequeñas faltas, no como pequeñas fallas,
como debilidades, no, como pecado, como transgresión a la ley de Dios. Y le ha pedido a Dios que lo perdone de ella. ¿Lo ha hecho alguna vez? Y si alguna vez lo ha hecho, aquí va la siguiente pregunta. ¿Usted vive una vida de arrepentimiento constante? ¿O es de los que piensa que nos arrepentimos una vez y de que en adelante somos unas blancas palomas que no cometemos ningún pecado? ¿Es de los que se arrepiente constantemente? ¿O es de los que ya no peca porque no soy perfecto, nadie es perfecto, pero está difícil que me hayan faltas a mí? Y sí, pues aquí iba a decir de la puerta para acá, pero no, del carro para acá, nadie tiene defectos, nadie tiene problemas, nadie tiene pecados. Pero usted que se conoce bien, su esposa, sus hijos lo conocen también. Pero lo importante es usted. Reconoce su pecado y está constantemente arrepintiéndose, reconociendo de que la lucha es constante, reconociendo que tenemos un corazón que siempre busca el pecado y que cuando menos nos descuidamos estamos embarrados otra vez y que tenemos que venir nuevamente a Cristo a pedir que nos perdone y que nos limpie. ¿Es usted consciente de eso? ¿De la idolatría que hay dentro de usted? ¿Logra percibir el materialismo? Vivimos en un país donde el materialismo en este tiempo está a la orden del día. Y a veces lo podemos disfrazar de un montón de cosas. De un montón de cosas. Pero podemos reconocer de que sí dentro de nosotros hay un corazón idólatra que tiende a buscar satisfacción en cosas afuera de Cristo. ¿O no nos damos cuenta? ¿Qué hace usted con su pecado? ¿Lo toma en serio? ¿Se avergüenza cuando va a la presencia de Dios? ¿Siente ese deseo de ser librado de ese pecado en su vida? ¿Vive usted una vida de arrepentimiento? ¿Acepta con humillación cuando alguien viene y lo corrige? ¿O es de lo que mejor conmigo no se metan, que si me van a decir dónde estoy equivocado, mejor ya no seamos tan cercanos, ya no seamos amigos? Y sé que no sé dónde está su mente. Y yo así como están ustedes, así me hice estas preguntas a mí. Porque yo ya vengo bien evaluado durante toda la semana. No limpio, no perfecto, pero sí haciéndome esas preguntas en mi corazón. Y por eso me atrevo a hacérselas a ustedes el día de hoy. Mis hermanos, no podemos negar de que llegará ese día donde estaremos cara a cara con Dios. Y no podrán decir que aquí nunca les predicamos de estas cosas. Llegará ese día que estaremos cara a cara con Dios. ¿Recuerdan cuáles eran las dos palabras? Arrepentimiento y fe. Pero ¿y qué hay de la fe? ¿Ha puesto usted su confianza únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados? ¿Y sigue hasta el día de hoy confiando en Cristo como al principio, no solo para su salvación, sino también para su santificación? ¿Sigue viendo a Jesús de la misma forma como al principio? ¿Ama usted la palabra de Dios? Porque los judíos iban al templo, recuerden, todas las semanas, los que vivían lejos todos los años, pero no iban para encontrarse con Dios, no para escuchar su palabra, era para calmar sus conciencias. Ahora yo le pregunto, usted cuando viene a la iglesia cada domingo, ¿viene con la expectativa de encontrarse con Dios?
de encontrarse con su pueblo y cantar juntos sus alabanzas y escuchar la predicación de su bendita palabra? ¿Es esa la expectativa que trae todos los domingos? ¿O únicamente viene a calmar su conciencia, a socializar con los amigos? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo, mis hermanos? Mira, estoy viendo a Daniela aquí enfrente y es la maestra que tenemos los miércoles. Tristemente no pude estar todos los miércoles, pero un par de ellos me tocó venir durante estaba la clase de Apocalipsis. Yo me iba subrayando la Biblia, lo que ella iba citando y todo, porque pensar de que, mis hermanos, Cristo va a venir, Cristo va a regresar. Se dicen tantas cosas que si esto es cierto, si esto es lo otro, hay muchas cosas que cuesta comprobarlas, pero lo que sí es cierto que Cristo va a regresar y que vamos a estar cara a cara con Él. Eso nadie lo puede negar, nadie. Vamos a estar un día cara a cara con Él. Ya sea que venga que logremos, porque sí va a venir en las nubes, ya sea que logremos encontrarnos con Él en las nubes o que nos toque morirnos antes, pero nos vamos a encontrar con Cristo. Esa es una realidad para todas las personas y de allí va a depender nuestra eternidad. O vamos al cielo o al infierno. Solo hay dos caminos, no hay nada por en medio. No hay nada que se pueda hacer después de la muerte. Es únicamente aquí en esta tierra mientras estamos vivos. O ponemos la fe en Jesús o ponemos la fe únicamente en la buena persona que nosotros somos. ¿En qué está puesta nuestra esperanza, mis hermanos? ¿Qué significa la iglesia para nosotros? Miren, no se ve cada rato. Pero es tan triste para mí ver alguna iglesia que en algún día feriado, porque cayó en domingo, pues vamos a cerrar la iglesia. Y de paso aprovechamos para que la congregación tenga un domingo de descanso. ¿Descanso? Le voy a hacer una pregunta, pero sé que ni la van a contestar, pero no se preocupen. Ya sé que no la contéstelo usted mismo. Mi hermano, ¿a usted le cansa venir a la iglesia? Porque yo sé que si están aquí es porque querían venir, pero hay muchos que no están aquí porque estaban cansados. Hay muchos que toman la iglesia de esa forma. No, pues un domingo más, muy bonitas canciones. Qué bonitas las chicas que cantan ahí, tienen voces angelicales, los músicos profesionales. Y por eso me gusta cuando predica el pastor Enrique, porque el pastor Marlon no. Servidores, ¿les cansa servir por 2 horas al Señor? ¿Les cansa? Pregunto, contéstense. Porque nosotros estábamos haciendo cuenta con los pastores y con Jocelyn la otra vez, que los que venimos más temprano es por ahí como de las 10 en adelantito. Y para las 2 de la tarde ya no hay nadie aquí. Entonces estamos hablando 10, 11, 12, 1 y 2. Máximo 4 horas para algunos. Otros 3 horas, otros 2:30. ¿Están cansados? Porque yo me canso cuando voy con mis hijos a SeaWorld. Porque ellos quieren llegar cuando abren y quieren venirse hasta que cierran. Y estar allí, ya me sé de memoria todos los shows que hacen las ballenas y los delfines. Y me toca estar con ellos, wow. Y parecer que no estoy cansado, eso me cansa a mí. Pero estar en la casa de Dios un par de horas y creer que necesitamos descanso. Fíjense que a mí, a ver, me ha tocado venir aquí a mí, que en el camino de mi casa para acá, yo me vengo durmiendo, pero llego aquí y se me va el sueño. A veces vamos a comer después con los pastores y dice, Marlon, vete a descansar. No, yo quisiera que hubiera otro servicio aquí. He pasado momentos también donde he querido descansar y que la iglesia pudo haber sido para mí una carga.
He tenido esos momentos también. He tenido esos momentos. Pero ¿saben de qué se trata todo esto, mis hermanos? De creerle a Jesús. Esto no es legalismo. Esto es creerle a Jesús. Es creerle que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. De eso es lo que se trata. ¿En qué es lo que usted piensa cuando se habla de santidad? Cuando se habla de ser santo. Piensa en una persona de esas que caminan así, paso lento, aburridas, toda una vida apagada, desabrida. O piensa en una persona con gozo, con alegría, porque tiene a Cristo en su corazón. Porque es eso lo que Dios nos ha llevado, a lo que Dios nos ha llamado. Ya para terminar, quisiera hacerles la última pregunta, mis hermanos, que tiene mucho que ver con la higuera y con el fruto. ¿Es perceptible para las personas que te rodean que con el paso del tiempo te pareces cada vez menos a ti y cada vez más a Jesús? Porque si me dejas, yo le puedo preguntar a tu esposa o a tus hijos. Mis hijos son los que más me conocen. Mi esposa es quien más me conoce. Y después el pastor también. La gente que te rodea son capaces de darse cuenta que este año tienes una vida de mejor testimonio que la del año pasado, o sigue siendo el mismo sinvergüenza de antes, o en algunos casos hasta peor. Porque pasa. Pastor, no me pongas a predicar. Pasa. Dice Pablo en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Saben quién está descrito aquí? Cristo. Pero también no podemos descartar que es el modelo que el Espíritu Santo hace para irnos transformando a nosotros día a día, para que cada vez Marlon se parezca menos a Marlon y que se parezca más a Él. Estamos reflejando día tras día, año tras año, más amor, más gozo, más paz. ¿Somos más pacientes o somos más enojones, perdón? ¿Tenemos más amor o somos cada vez ese tipo de personas que nadie quiere estar con nosotros? Me ha tocado escuchar decir a personas que dicen los que los han conocido: oye, yo no sé qué pasó con esta persona, porque hace unos 10 años atrás era la persona más amable, era la persona más cuidadosa de los que estaban alrededor suyo, y ahora se ha convertido en una persona que nadie la aguanta, ni el marido siquiera. Me ha tocado encontrarme con personas así, y que Dios nos libre de ser nosotros que nos convertamos en esas personas, porque esa sería una señal clara de que Dios no estamos permitiendo nosotros de que Dios trabaje en nuestros corazones y que nos vaya convirtiendo cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Por qué no se ponen de pie? Miren, estamos muy conscientes y sabemos de que todo creyente puede pasar por periodos de enfriamiento espiritual. Y es por eso que a veces se nos hace difícil diagnosticar el verdadero estado del corazón de una persona. Y puede pasar que el día de hoy haya más de alguno aquí que está pasando por ese tiempo
de enfriamiento espiritual. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El verdadero creyente reacciona. Tarde o temprano, el verdadero creyente, el que ha conocido una vez a Cristo verdaderamente y se ha entregado a Él, reacciona a ese llamado amoroso, a ese llamado tierno de su Salvador, a ese llamado de volverse a Él como al principio. Y mi oración toda esta semana era para que, si aquí hay alguien que está pasando por ese tiempo de enfriamiento espiritual, que este día haya podido escuchar la voz de Jesús en su corazón, llamándote a que te vuelvas a Él. Vengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentimiento y fe. Y aunque lo veas imposible, a veces puede pasar tanto tiempo que para alguien puede decir: yo ya no tengo remedio, ya la regué tantas veces. Pero mis hermanos, para Jesús no hay nada imposible. Y Él puede darte vida espiritualmente nuevamente, como lo hizo al principio. Porque Él es especialista en eso. Él lo puede hacer. Él es el único dador de vida. No te hace nada, falta nada más que la invitación de Cristo y tu respuesta. ¿Quieres seguir viviendo el resto de tu vida así, de esa forma? ¿O quieres que Cristo te cambie? ¿Quieres que te transforme? Recuerda, Dios es misericordioso y te está llamando. ¿En qué descansa tu esperanza el día de hoy? ¿Descansa en Cristo o descansa en tus méritos, en eso que parece ser por fuera? Miren, yo cada vez, con mucha frecuencia, regresan a mí esas palabras que no se me olvidan. Pasaron ya 16 años cuando las escuché por primera vez. Alguna vez les he contado aquí, pero yo soy el último de los varones en mi familia. De 14 hermanos, yo soy el número 13, nomás tengo una hermana después mío. Y por mucho tiempo yo tuve una carga porque mis hermanos eran estudiosos, se portaban bien, muchos de ellos, no todos. Y al ser el hermano menor, yo traía dentro de mí esa carga de que no te podés equivocar, Marlon. No te podés equivocar. Entonces, por mucho tiempo yo aprendí a dar una apariencia hacia los demás, pero la maldad, el pecado, todo eso sucio que provoca uno cuando está lejos de Dios, estaban vivos dentro de mí. Entonces era fácil en escuchar en mi familia, a mis papás, a mis hermanos mayores decir: no, es que Marlon es buena gente. Para decirles que muchos cristianos de donde yo soy ni siquiera oraban por mí para mi conversión. Yo no sé qué tipo de cristianos eran, que creían que alguien que no era cristiano con ser buena gente ya era suficiente. O no sé si era por eso, porque no me tenían fe, tal vez. No sé. Pero yo sí sabía mi condición. Dios sabía mi condición.
Y recuerdo como si fuera ayer, en el mes de abril del 2010, mientras yo manejaba en el estado de Oklahoma, escuchar un mensaje y escuchar la misma voz de Dios a través de ese predicador diciéndome: Marlon, ¿no estás cansado de mentir? ¿No estás cansado de pretender de ser lo que no eres? ¿De verdad no te has cansado? Y yo recuerdo mi reacción primera fue: no puedo ser tan malo, Señor. Y todos dicen que soy bueno. No tomo. Soy fiel. No ando robando. He robado alguna vez, pero poquito. Uvas. Pero sentir mi corazón tan quebrantado de saber de estar frente a alguien a quien no le puedes mentir. Porque no hay nada más vergonzoso de querer mentirle a alguien que te conoce, alguien de que sabe exactamente quién tú eres. Y si a ti Dios te ha llamado algún día o te está llamando al día de hoy, no es porque eras buena gente, es porque eras maldo y lo que te tocaba era el infierno. Pero a través de Él, lo que hemos creído en Él, es que ahora podemos ver esperanza y saber que llegará ese día donde estaremos en el paraíso con Él, con su iglesia, con todos los que han creído. Y cuando llegan esos momentos, hasta el día de hoy, les decía, durante esos 16 años, que de repente carne es carne y el gen, las malas cosas están ahí todavía arraigadas en el corazón y que quieren brotar. Pero Marlon, pero si eres pastor. Y otra vez la voz de Dios: ¿no estás cansado de ser lo que no eres? Pero qué hermoso, mis hermanos, saber de que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay perdón. Es mi deseo de que cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar su palabra, de estar ante Él, muchas veces la palabra nos anima. Yo sé que vivimos tiempos donde a veces la vida es difícil y necesitamos que Dios nos cargue en sus brazos. Pero hay otras veces también donde necesitamos que Dios nos sacuda nuestro corazón. Hablaba con una persona hace un tiempo y me decía: oye, Marlon, pero es que a mí la gente me ha hecho tanto daño. A mí me cuesta a veces, me decía esa persona, el tema del perdón, el tema de eso, porque mi vida ha sido difícil. Sé que hay muchas personas que su vida ha sido difícil y que traen muchas cargas hasta el día de hoy, que les hace difícil. Pero una cosa que yo le decía a esta persona era: oye, no son los pecados de las demás personas los que te alejan de Dios. Lo que te alejan de Dios son tus pecados, y son de los que necesitas arrepentirte. Del daño que te hicieron las demás personas, de esas Dios te restaurará, del dolor, del sufrimiento. Dios en su momento arreglará con esas personas, salvándolas o con el castigo. Pero tú preocúpate por tus pecados. Preocúpate por arreglar tu vida con Dios. Y con eso quisiera terminar el día de hoy, mis hermanos. Que se vayan reflexionando examinando su corazón. Y cuando se lo examinen, recuerden el evangelio. La salvación es por gracia, no es por méritos. Vamos a orar.
Señor, te quiero dar gracias en esta tarde por esta palabra. Gracias, Señor, porque somos tan impotentes, somos, Señor, tan incapaces de ser buenos por nosotros mismos. Pero sabemos, Señor, de que tú tienes un propósito para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido, Señor, para que toques los corazones de todos los que están aquí el día de hoy, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces esa necesidad que tienen de arrepentirse, de volver a creer en ti como en ese primer día, Señor. Acompáñalos en todos esos tiempos difíciles, tiempos de preguntas, Señor. Que puedan sentir tu fortaleza, que puedan sentir tu paz, que puedan sentir tu perdón, Señor. Que puedan estar seguros de que no hay ningún mejor lugar que estar, que es en tu presencia, Señor. Que todos estos que estamos aquí el día de hoy, Señor, podamos tener esa comunión contigo, que no haya nada que nos separe de ti, Señor. Que no haya ningún pecado, que no haya ninguna vergüenza, que no haya nada, Señor, entre tú y nosotros, Señor. Ese velo se rompió cuando tú moriste en la cruz, para que ahora podamos vivir únicamente, Señor, aferrados a ti. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en este momento? Si no tiene urgencia de irse, no se vaya. Y cantamos juntos con la banda esta canción con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Mi corazón quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad.